yo estoy a tu puerta hoy. Ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Que aquí yo estoy a tu puerta hoy. Ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Yo escuché su voz en mi interior y le abrí por entero las puertas de mi corazón. Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están, amados hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Palabra. Hoy estamos con visitas aquí, como ustedes pueden ver. Estamos con Benjamín Contreras. Salude a los que están allí del otro lado. Muy fuerte. Hola. ¿Cómo andan? No manda. Ay, que le dio vergüenza. ¿Cuánto te da vergüenza, che? Y también estamos con su papá, el pastor Josué Contreras, que, bueno, está aquí hoy para compartir con nosotros esta visita que debía hace un tiempo, nos debíamos un programa juntos desde el año pasado. Tiempazo. Sí, hace tiempazo. Bueno, pero el pastor Josué está con bastante trabajo, gracias a Dios. Y bueno, hoy se dio, hoy podemos estar juntos aquí compartiendo estas noches de palabra. Claro. Así que bueno, la bienvenida, pastor. Y ya me hice dueño de todo, ¿viste? Ya me llegué, me hice dueño del sonido, me hice dueño de todo. Está bien. Como en casa. Eso está bueno. Bueno, le damos la bienvenida. Entonces, es un poco responsable, bastante responsable de todas las noticias que estamos, tratando con esto del confinamiento que estamos teniendo aquí en el Uruguay. Somos, como quien dice, nosotros dos los responsables de prensa, lo que estamos informándonos, lo que estamos tratando de buscar información para, mantener a todos los hermanos informados. Así que, como quien dice, somos los de prensa, Los de prensa. Somos los informativistas del Centro Cristiano de Avivamiento. Y se ha puesto un tanto difícil, pastor, 20 días más sin poder congregarnos, 20 días donde tenemos que reflexionar, y creo que hacer algunos cambios. Tú sabes, ¿no? Que todo esto de esta pandemia y todo... te digo cambios, ¿no? Hoy te decía los cambios. Grandes cambios. ¿Por qué? Porque se ha visto realmente quiénes son los que aman a Dios, quiénes son los que siguen a Dios en su casa y quiénes son los que abandonan a Dios, lamentablemente. Eso es algo muy lamentable. Abandonar a Dios es algo que jamás deberíamos de hacer, Así que si por ahí estabas pensando en tirar la toalla, en apartarte del camino del Señor, pedile al Señor fortaleza, y no te apartes del camino del Señor. No te apartes, porque apartarnos es algo peligrosísimo. Tú sabes, ¿no? Que vos te das cuenta cómo ha ido avanzando todo, ¿no? Uh-huh. Porque hablábamos con mi esposa Fabiana, ¿no? De que algo tan chiquito, microscópico, que se puede ver con un microscopio, hizo que todo el mundo, todo el mundo. ¿Por qué? Sí. Porque todo el mundo tiene que usar tapabocas. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo algo tan insignificante, tan invisible, si se quiere, tan invisible, nos tenga a todos atados, confinados, guardaditos en casa? Realmente nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida, ahí está, nos ha cambiado absolutamente todo, nuestro modo de vivir. Ahora nos miramos y parecemos todos extraterrestres arriba de un ómnibus. Y no solo eso, algo tan chiquito ha traído algo tan doloroso, que es la muerte. No solamente, y eso es tremendo. Como siempre decía un amigo mío, cuando recién empezó todo, ¿no? Decía, vos te vas a dar cuenta que esto va a ser en 3 etapas. Primero te vas a dar cuenta de que conozco a alguien que conoce a alguien que tiene. Después va a ser, yo conozco a alguien que conoce a alguien que tiene. Después va a ser, yo conozco a alguien que tiene la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Un familiar, un compañero de trabajo. Hoy hablábamos con el pastor William de que un compañero contagió a 11 compañeros. Qué tremendo eso. Y es hoy, me lo dijo. Y hoy él tuvo que ser hisopado, ¿no? ¿Hisopado se dice? Sí, hisopado. Y él me decía, yo estoy bien, yo no tengo ningún síntoma. Pero igual, porque la empresa me lo pidió, yo lo hice. Y estamos hablando de que una persona se fue a encontrar con su familia. Y ahí se contagió.
ya ni estar con nuestra familia hemos podido estar por algo tan chiquito. Qué tremendo eso, ¿eh? Yo creo que da para meditar en la búsqueda en el Señor. Claro. Porque es el único que nos puede sacar de toda esa aflicción que estamos viviendo. Quizás, no está mal, hay muchas personas que están esperando y confiando en la ciencia. No está mal, pero qué bueno sería que confiemos en aquel que nos... aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, aquel que hizo ese sacrificio. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor: por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Y lo que tenemos que hacer es, clamarle al Señor. Antes de entrar de lleno en lo que vamos a hablar, pastor, vamos a ir saludando a los hermanos que están conectados allí. Susana Fernández desde Suárez. Bueno, no se ven los demás conectados. No se ven. Hoy está rebelde el celular, parece. Hoy no quiere mostrar nada. Manden su mensajito, así podemos saludarlos en este día. Ahí va, sí. Así queda mejor, porque sabemos que tenemos por allí 4 hermanos conectados, pero no vemos quiénes son. A la única que vemos es la hermana Susana desde Tú Suárez. sabes, ¿no?, que algo muy importante, ¿no? Que justo, viste, siempre hablamos allí con Fabi, con Silvia, de todo lo que ha hecho esto. Ya que estamos de los cambios, vamos a hablar de los cambios. Hoy es un día de cambio. Métale. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que hoy te comentaba, que es cuando Moisés le cambió el nombre a Josué. No, Josué se llamaba Oseas y Moisés le puso Josué. Y trajo grandes cambios, porque Oseas estuvo en el tiempo de esclavitud, estuvo en el tiempo de las plagas de Egipto, fue latigado, fue castigado. Y Josué fue el gran libertador que partió la tierra prometida. Conquistador, soldado de Jehová, ¿no? Entonces, hablamos del COVID, ¿no? Antes de que venga el COVID, antes de aquel marzo del Qué año conquistador, pasado, qué conquistador el COVID. pero nosotros teníamos un estilo de vida. Nosotros podíamos salir, las muchachas podían ir a los bailes, todo, hasta que vino este virus y se complicó todo. De tal manera que antes podíamos tener un gran evento, podíamos tener la iglesia llena, ahora tenemos que estar confinados. Bueno, ahora no podemos tener a nadie, pero hace un poco atrás teníamos que tener 20 personas. Antes que soñábamos con las grandes multitudes y el Estadio Centenario y el Antel de la Arena, Grandes eventos. este virus tan chiquito nos confinó a 20 personas. Y sabes que, pastor, no solamente aquí en Uruguay se han cerrado las congregaciones, sino que, bueno, estábamos viendo precisamente mientras las pastoras estaban en su programa allí, nosotros estábamos revisando las noticias porque somos los portadores de la noticia. Bueno, casi toda Sudamérica está con las congregaciones cerradas. Estábamos viendo, que allí en Colombia congregaciones grandes se han cerrado, están confinados, están haciendo transmisiones online a través de sus respectivos canales. Y esto nos da para pensar que hay grandes cambios. Este 2021 ha comenzado con grandes cambios en nuestras vidas. Nos ha cambiado las costumbres. Una cosa muy importante también, que siempre lo he visto y idealmente lo aplaudo. El COVID cerró la iglesia. ¿Pero qué hizo? Abrió una iglesia en cada casa. Unió a la Eso familia. está bueno. Unió a la familia. ¿Por qué? Porque cada esto tenemos que estar en casa, tenemos que estar en familia. Y es lo más importante. Y nos ha servido para acercarnos más a los hijos, para estar más al pendiente de nuestros hijos, que es algo muy, muy importante. Y yo creo que ahí entra la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si ni bien ahora estamos confinados, estamos sin poder salir a muchos lados, tenemos la chance de darle más atención a la familia. Claro. Por ahí descubrí, esto hacía mi hijo. Vos que tenés hijo chico, no, en serio que mi hijo hace esto, yo no lo había visto hasta ahora. Y eso es bueno, Nivia Navarro, pastora Nivia Navarro, en esta noche Ana Rodríguez, que nos está viendo, la pastora Nivia Navarro dice: buenas noches, pastor Luis y acompañante de hoy. Qué bueno cuando podemos sintonizar el programa que nos bendice
como también el de la pastora Herminia. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, bendecimos tu pastorado, bendecimos tu esposo, amada pastora, y también bendecimos tu ministerio. Y bueno, y te damos las gracias por estar, cada noche allí acompañándonos en noches de palabra y también en un tiempo con Dios allí, junto con la pastora Herminia Lechini, que hoy estuvo acompañada con su esposa. Qué dupla. Qué dupla. Qué dupla se vino ahora después. Esto está lindo. Seguimos adelante. Seguimos con los cambios. Y tú sabes que ha hecho un gran cambio. Póngale cuarta y siga nomás. Esto ha hecho un gran cambio. ¿Sabes cuál es el cambio principal que todo esto ha hecho? Que cada uno de nosotros tiene un altar en la casa. Como tú dices, un altar familiar. Qué bueno eso. Porque muchas veces decimos, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para esto, para las actividades del trabajo, de la familia, de esto, de aquello. Sí, el COVID lamentablemente ha traído mucha gente que se ha quedado sin empleo, pero yo he visto en la casa de Dios que ninguno le ha hecho falta de ningún bien, de Gracias ningún a Dios. alimento. Y he visto en la casa de Dios que ninguno se ha enfermado. Siempre estamos pidiendo que ninguno de la congregación se enferme, que a ninguno de la congregación le falte el pan. Y a ninguno de ellos le ha faltado. Yo en lo personal no me ha faltado jamás, gracias a Dios. Eso es bueno. Y bueno, tenemos... Por eso que estoy así, ¿viste? Sí, tenemos personas también que en medio de la pandemia se han dado el lujo de cambiar de trabajo. Y no solo eso, que mi señora empezó a trabajar. Empezó a trabajar en plena pandemia. Allá en marzo, cuando todo explotó, como decimos, ella empezó a trabajar. Y muchas veces vemos que decimos, ay, ¿qué hay de solución? Mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente esto, pero a los hijos de Dios no les faltaba nada. ¿Y qué es eso? Confianza. Qué importante, y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí en lo que tú acabas de decir. Los hijos de Dios no se han quedado sin trabajo. Capaz que me están mirando personas que, se conectaron por casualidad, sé que lo van a ver más adelante, claro, este video en diferentes horarios, personas que por ahí no están muy aferradas al Señor. Qué bueno es que que puedan ustedes entender, los que todavía están a medias ahí con el Señor, que si te agarrás firme de la mano del Señor, ahí el Señor te va a bendecir y Él te va a suplir. Él va a suplir todas tus necesidades, va a darte todo lo que necesitas, como lo que estamos contando ahora, ¿verdad? Personas que se han dado lujo de cambiar de trabajo, personas que no les faltan los alimentos. Bueno, vos estabas contando tu testimonio ahora de que no te ha faltado el alimento, y eso se nota de que no te ha faltado, sin ánimo de defender, ¿no, pastor? ¿Sabes qué es lo más importante? Principalmente yo, que tengo un niño chico de 5, todos los que tienen hijos, ¿qué son? Pidigüeños. Y lo más doloroso para un padre es que te pide algo que no puedes dárselo. Eso es tremendo. Yo tengo el mío que ya lo tengo educado, ¿viste? Vamos al almacén, papá no tiene plata, no pidas nada. O sea, usted también es medio devoto de la Virgen de los Codos. Sí, yo camino con los codos. Daniel Martínez, buenas noches, bienvenido. Pero para un padre es doloroso eso. Sí. Que te pide un alfajor y no tengo. Y que el niño se vaya triste. Muchas veces vemos que esto pasa. Esto pasa en muchas familias, no solamente con un alfajor, pasa también cuando un niño, por ejemplo, ay, ¿qué vamos a comer hoy? Por ejemplo, yo le digo al mío, vamos a comer arroz frito, otra vez arroz frito. Pero ahí es lo que hay, negro, hay que comer esto. Y Dios nos va a bendecir después. Y él queda contento. Pero es doloroso cuando ya no tienes ni para un arroz frito. Sí, una de las cosas que quiero destacar, y no es porque vos estés aquí conmigo esta noche, una de las cosas que sí quiero destacar es que algo importante es que le has enseñado a confiar en el Señor. Sí. Y yo me acuerdo hace como unos cuantos meses atrás, viene y me dice, abuelo, ¿sabe que estoy contento porque Dios me bendijo? Sí, Dios te bendijo. ¿Y qué te dio el Señor? Dice, yo le pedí una bicicleta y tengo una bicicleta, estaba contento. Pero lo que más me impactó no es ver la alegría que él tenía por tener esa bicicleta, eso también es lindo, pero sino ¿cómo me lo dijo? Le pedí a Dios una bicicleta y Dios me la dio. Y eso es bueno, eso es fruto de enseñarle a un niño de depender de Dios. Los otros días me fui a trabajar y viste cuando no estás acostumbrado, después de mucho tiempo ayudé a un tío a hacer un trabajo en la construcción. Y hace tiempo que lo trabajo en la construcción y llegué pa' cama.
Me dolía hasta el dedo chico del pie. Entonces me dice, papá, ¿qué te pasa? Nada, negro, estoy cansado. ¿Te duele el cuerpo? Sí, me duele todo, negro, me duele todo. Y entonces yo a él le enseñé que Jesús es su amigo, Amén. ¿no? Que es su mejor amigo. Porque yo quiero que él, yo soy cristiano de nacimiento, ¿no? Y a mí en lo personal me molesta esos padres que le enseñan a su hijo que él tiene que ver por los compañeros, por ejemplo. Está bien, pero no quiero que a él después le hagan el famoso bullying. Porque eso agarra como un odio. Ah, yo estoy dando por mis compañeros me toman del pelo. Entonces yo siempre le dije a él, vos cuando estés en casa ajena, orá para ti. Orá para ti por los alimentos, orá para ti para que no te pase nada. Y él lo hace. Los otros días fuimos a una casa de unos cuñados míos. Entonces ninguno oró. Entonces viene y me dice, papá, ¿ya oré? ¿Vos oraste? Sí. Porque le enseñé que hay que orar en secreto cuando hay gente que no conoce a Dios. Eso es Para bueno. que después no hagan eso de que, ay, vos sos el pastor. A mí me lo hicieron, yo cuando era chico me decían el monaguillo. Y me enojaba, y me fastidiaba. A nosotros nos decían las monjitas, a mi abuela y a mis tías, y a mí me decían el monaguillo. Y después entendí, claro, porque yo, digamos, era un niño y quería que mis amigos conocieran a Cristo. Pero yo estaba haciendo las cosas mal. Porque yo quería que ellos sean obligados a conocer a Cristo. Y eso es tremendo porque a mí me pasó cuando yo recién me convertí al Señor. Bueno, mi familia toda me decían, mis hermanos todos me decían el curita. Entonces yo como que quería ir por la fuerza a predicar el Evangelio hasta que aprendí por la palabra que no es con fuerza, es con el Santo Espíritu. Claro. Es decir, es el Espíritu Santo el que hace la obra y eso es bueno. Y se ve el Espíritu Santo en Benjamín. Entonces yo a él le enseñé que él cuando tiene que estar, que hay gente que no conoce a Cristo, él tiene que orar en secreto, dice la Biblia. Entonces él tiene que orar en secreto. Entonces él me decía, ¿no? Porque fuimos allá, y me dice, papá, nadie pidió porque que Jesús bendiga los alimentos, me dice, ¿no? Ahí en el oído. Sí, viste, ¿y vos qué hiciste? Yo pedí para que no le caiga mal la comida a ellos, para que Dios bendiga su comida, me decía. Es bueno eso. Porque hoy en día tenemos, entre comillas, que algunos se me van a enojar, discúlpeme, la mala costumbre de que nosotros tenemos que imponer el Evangelio. Tenemos que imponer el Evangelio a todos. Está bien, sí, pero muchas veces generamos rechazo. Principalmente con esto de la fiesta, ¿no? Viste que en la fiesta hay algún vinito, alguna cervecita, algún medio y medio, algún vermú, Alguna sidra. algún quesito. Ahí va. ¿Y qué es lo que hace típico el pueblo de Dios? Ah, vos estás en pecado, vos te vas a ir al infierno, te vas a derretir como el queso. ¿Y qué hacemos? Generamos odio. Generamos odio en nuestra Rechazo familia. rotundo, eso es tremendo. Y nosotros estamos para bendecir. Dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de bendición. Y nosotros castigando, digamos, ¿qué estamos haciendo? Maldición y división. Una de las cosas, me quedo con una anécdota que... Tengo unas cuantas. Sí, yo sé que usted tiene unas cuantas. Cristiano de cuna, me imagino que debe tener un montón de... Cosas buenas, de bandideadas. de cosas buenas. Una anécdota que siempre cuenta mi esposa y que vale la pena contarla hoy aquí. Dice que siempre había personas que le preguntaban a una mujer. Dice, a tu esposo nunca lo veo predicar. Creo que vos lo sabés. Sí. Si vos lo sabés, contalo vos que te va a salir mejor. Hay unas porque cuantas, ya- hay unas ya lo- cuantas. Decían que el esposo de esta hermana era un pastor, decían. Que cada vez que él pasaba era un pastor. No sé si es esta, porque hay varias. Y tu esposo predica con la espalda, le decía. Ahí está, sí, es eso. Entonces no dice, sí, mi esposo predica con la espalda. Pero ¿por qué predica con la espalda? Porque cada vez que mi esposo pasa se dice, allá va un hijo de Dios. Qué bueno eso. Y eso es lo importante. Y a eso quería llegar, a ese punto quería llegar. A veces no es necesario, y lo he visto, y yo lo hice también en un tiempo, y gracias a Dios que el Señor me dio entendimiento, me abrió el pensamiento. Tenemos la costumbre de ir y arrepentidos, generación de víboras, Sepulcros blanqueados. y no nos damos cuenta que tenemos que predicar con nuestro ejemplo.
Eso es lo más importante. Siempre- Es decir, la gente nos está viendo. Creo que esto te lo deben haber enseñado a vos desde chiquito. La gente nos está viendo. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos y si nosotros hacemos algo que no es de la voluntad de Dios, entonces la gente va a dudar y va a decir, ¿esto es la iglesia? Mira. Porque para la gente nosotros somos la iglesia. Mira, una vuelta, viste que yo soy muy bromista, muy chistoso. Sí, sí, sí. Lo conocí así. Y una Con vuelta, uno de sus chistes el día que me apretó la mano con la puerta del auto, pero no vamos a... entonces estábamos ahí en un cumpleaños de uno de mis cuñados. Entonces viste que siempre nosotros cuando nos juntamos hacemos chistes, por ejemplo David venció a Goliat con una Honda, Ahí va, cosas así, ¿no? Las vírgenes cabecearon, David tocó para Saúl, chistes así. Y una vuelta mi cuñado me dice, viste esos cuñados que todos tenemos que son anti-iglesia, anti-Dios, anti-todo. Ay, vos nunca podés hacer un chiste si no sea de la iglesia. Sacate la iglesia, me dice. Entonces quedó ahí. Y empezó a burlarse de la iglesia. Y a mí siempre me enseñaron algo. Y yo lo tomo como experiencia de vida y se lo enseño también a Benjamín. Puedes bromear con lo que quieras, pero no te metas con el evangelio porque ahí vamos a tener un problema grande. Entonces empezó, ay, que pastorcito, esto, que aquello. Y me hago un cortocircuito. Llegó un punto que me puse en cortocircuito y dije, mira, podemos joder con cualquier cosa. Te acepto joder con cualquier cosa, pero no te metas más con el evangelio porque ahí vamos a tener un problema grande. Yo desde Qué este importante momento eso, te digo, defender a Cristo. desde este momento te digo que si te vuelves a meter con el evangelio, no va a ser conmigo, va a ser con Dios. Y me fui, papel me fui caliente, ¿viste? Y cuando me fui reaccioné y digo, ¿qué hice? Y pasó como un mes, papel. No, Bienvenida María Gatos. ¿viste esas personas que se enojan contigo y no te hablan más? Y me manda un mensaje después, como al mes, negro, me dice, ¿vos sabés que choqué en el auto y no me hice nada? Me dice, ¿vos sabés que cuando choqué vi algo blanco que movió el auto y choqué en el lado del acompañante, no del lado mío? Y ¿sabes qué? No me meto más con la iglesia, porque ahora veo que hay alguien que puede más que yo. Qué tremendo eso. Y esas son las Experiencia cosas. con Dios. Y esas son las cosas que uno hace. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darle la gloria a Dios. Porque ahí demuestra que Dios está con nosotros. Que Dios nos defiende. Pero nosotros tenemos que defender su casa. Tenemos que defender su palabra. Y tú decís, Eso es una de las cosas porque vale aclarar, ya que tocaste ese tema, pastor, vale aclarar una cosa. Que la gente tiende a confundir el temor de Dios. sí. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es ser celoso de la casa del Señor, ser celoso de las cosas de Dios. Claro que sí. Que eso es muy importante. A ver, ¿quién se ha conectado allí? Carolina Acevedo. Carolina Acevedo, sierva del Altísimo. Angie, Dios te bendiga. Bienvenida al vivo. Hay algo que a mí me enseñaron, ¿no? Bueno, yo tengo ya 3 décadas. 3 décadas ya, tan viejo está, pastor. Y mira, tengo canas en la barba, así que... Los otros días me encontré una cana. Dije, ya no puede ser. Y entró la crisis existencial del hombre. ¿Viste? Entonces, ¿no? Yo puedo decir que tengo 30 años de evangelio. Fácil. Yo soy cristiano de cuna. Pero una cosa siempre aprendí. Podés hablar bonito, podés conocerte la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Pero hay una cosa que vale mucho más. Tu testimonio. ¿Quién sos? Hay un predicador que siempre dice, ¿querés conocer a un pastor? Habla con el niño. Ay, cuando escuché eso, digo, tengo que cuidarme con Benjamín porque Benjamín me deja pegado. Es que una de las cosas que tenemos que tenemos que entender, que tenemos que tenerlo muy presente, que la primer iglesia que nosotros tenemos Es la familia. es la familia. Es algo que debemos de cuidar celosamente. Claro que sí. Y tú sabes, ¿no?, que hoy en día vemos que falta eso. Falta, como tú dices, el altar familiar. Y también, ¿sabes qué es lo otro que falta? Tener comunión con nuestros hijos. Tener comunión con nuestra familia. Porque muchas veces no tenemos. He visto que esta generación no habla con sus hijos.
yo siempre voy con Benjamín y le digo, ¿cómo fue tu día? ¿Qué te pasó? ¿Qué contás? Y siempre estoy encima de él. Y yo creo que eso es lo que está faltando hoy. Por eso estamos viendo tantos jóvenes rebeldes, tantos jóvenes que se apartan de la presencia de Dios, aunque los papás sean siervos. Porque tanto en lo secular como también, digamos, en lo eclesiástico, en la iglesia, nos hemos olvidado de hablar con nuestros hijos. Mirá. Y a veces estamos tan ocupados en tantas Yo cosas. pasé... me hiciste acordar de una. Pasé que un día yo andaba con un problema. Entonces, viste que... bueno, la pastora mía es mi abuela, ¿no? Y... yo cuento esto y si le está mirando, yo te aseguro que va a traer cola, ¿no? Ya ni lo conté y ya moviste todo. Tú sabes, ¿no? Que tenía un problema grande. Y viste que siempre a nosotros los siervos de Dios nos hace falta sacarnos el saco. Hablar como padre y hablar como pastor. Entonces un día yo tenía un problema grande, ¿no? Y yo quería un consejo de mi abuela. Entonces de bronca le digo, yo no quiero consejo de la pastora, yo quiero consejo de mi abuela. Yo necesito a mi abuela, no a la pastora. Y eso le quedó marcado. Yo creo que ya pasaron como 10 años de esto. Y le quedó marcado a mi abuela. Y desde ese momento ella entendió que muchas veces se necesita un consejo de padre, un consejo de madre, un consejo de hermano, no un consejo como siervo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo tengo un hermano de 10. Entonces los otros días él tenía un problema. Entonces me encontré en el dilema de que el padre es pastor también. Entonces me encontré en el dilema de decirle, ¿y por qué no hablas con tu padre? No, porque mi padre me habla como pastor, me va a meter, citar la Biblia. Yo necesito un consejo de eso, porque yo sé lo que él me va a decir. Ahora vale aclarar una cosa, que sin dejar de ser papá, lo importante siempre es el consejo en la palabra del Señor. Claro que sí. O sea, no vamos a decir, bueno, yo necesito un consejo de padre, voy a hablar como un padre secular, sino que hablemos basado en la palabra de Dios sin... Mira, mi abuela hizo esto. Te digo porque me acuerdo como si fuera hoy. Tengo un problema grande, entonces le digo, yo no necesito a la pastora, necesito a mi abuela. Entonces me dice, mi hijo, vos sos cristiano de nacimiento y vos sabés que tenés a alguien que te va a ayudar. Pero yo necesito este consejo, te estoy hablando como tu abuela. Entonces, vos sabés que Dios siempre te ayudó. Dios siempre estuvo contigo, me dijo. Y siempre va a estar contigo, porque Él lo dice en su palabra. Entonces me arrancó hablando como mi abuela y terminó hablándome como la pastora. Pero muchas veces no sabemos la diferencia. Muchas veces le decimos, no, si vos haces esto estás en pecado y vas a estar mal. No, empecemos nosotros a saber qué es lo que está pasando. Una de las cosas que debemos de hacer con los niños, bueno, la mayoría sabe que también uno de mis oficios es la psicología. Psicólogo. Psicólogo, ahí va. Una de las cosas importantes en un niño es contestar el por qué. Siempre va a haber... le vamos a decir algo a un niño y el niño te va a decir ¿y por qué? ¿Y por qué? Ay, ¿qué? Y a nosotros los padres nos toca esa parte, contestarle el por qué, porque ellos tienen que saber el por qué se suscita tal cosa. Mira, Benjamín arrancó el jardín, ¿no? Entonces la maestra me manda a llamar. Entonces le digo, sí, ¿qué pasó? No, usted sabe que su niño era tímido al comienzo. Pero no es como los demás niños, me dice. No entiendo. Porque él tiene conocimientos. Él sabe por qué hay una ventana. Él sabe por qué se tiene que portar bien. Él sabe cómo agarrar un tenedor. Él tiene 5. Entonces digo, ¿a qué grado estamos hoy en día que no le enseñamos a nuestro hijo a agarrar un tenedor? Decía, ¿qué grado estamos nosotros que no se le enseña a un niño a tomar la leche? Patricia Ribeiro. Patricia, la mamá de Franco. Bueno, Dios bendiga. Arriba, Pando, conectado allí también, recibiendo palabra del Señor en esta noche. Bienvenidas a Noche de Palabra, Patricia. Allí saludamos a Richard también. Claro. Don Richard Molina, que seguramente debe estar mateando por allí en ese lindo patio que tienen. Entonces me puse a hablar con Benjamín. Le digo, Benja, ¿por qué la maestra me dijo tal y tal cosa? Y claro, papá, si yo te pregunté me dijiste esto. Y ahí me di cuenta que un niño cuando te pregunta un por qué, es que él es una esponja, absorbe el conocimiento, pero también absorbe lo malo. Sí, y también corrige.
También corrige. También corrige. Saben, esto es algo tremendo. Una vuelta íbamos con él en el auto, íbamos a buscar a unos hermanitos que, bueno, hacemos ese trabajo también en la iglesia, vamos a los hermanos que están más carenciados, los vamos a buscar para que puedan recibir del Señor. Entonces íbamos con él y hablamos algo que no le pareció bien a Benjamín. Entonces él nos corrigió a los dos y después nosotros veníamos hablando, claro, a veces uno se pone a hablar como adulto y oído a esto, porque esto es algo muy importante. A veces nosotros nos ponemos a hablar como adultos y nos olvidamos de que están los niños al lado. Y que es una esponja. Y que tenemos que tener un sumo cuidado, porque si le enseñamos tal cosa a un niño y después nosotros mismos nos contradecimos, le generamos dudas al niño. Haz lo que Y te esto es digo. importante. Con un niño lo vale, haz lo que te digo y no lo que yo hago. Por ejemplo, Tal cual. todos saben que a mí me encanta la computación, muchas veces he tenido problemas con mi mujer por la computadora. Se me ha puesto celosa por la computadora, la dejo ahí pegada. Y Lo va a disciplinar. Después, Sí. después de esta declaración que usted acaba de hacer, lo va a disciplinar. Lo va a dejar sin cenar. como siempre le digo, ¿no? Yo siempre ando con la Colo. La Colo es mi laptop, ¿no? Entonces un día me dice, mira el ejemplo que le estás dando a tu hijo. Mira el ejemplo que le estás dando. Vos estás todo el día con la computadora y él después va a estar todo el día en la computadora. ¿Y vos con qué derecho le haces a tu hijo que no esté todo el día con la computadora? Opa, se me cayó la ficha ahí. Es como que ¡cling! Cayó la ficha. No, Y sí, es así. además la mujer cuando quiere decirte algo es tan sutil en decírtelo. Entonces, ¿no? Me cayó la ficha de que esto es así. Por ejemplo, con Benjamín. Nos sentamos a mirar dibujito y viene mi señora ahí. No limpió, no cocinó. Ah, no, ya lo hacemos. No, hay que levantarse y hacerlo. Porque después el niño te dice, ah, después lo hago. ¿Por qué? Pues yo lo hacía. Yo le decía a mi señora, deja que yo después lavo la loza. Y entonces Benjamín empezó a aprender, no, después yo lo hago. Y después, ¿con qué al niño le vas a decir? No, vos tenés que hacerlo ya. Y papá, eso es lo peor. Y en las cosas de Dios es así. Exactamente. Muchas veces Sí. pedimos consejo a los pastores. Y hacemos lo que queremos. Y ahí nos ponemos como Jonás. En vez de ir a Nínive vamos a Tarsis. Pues no solo eso. Dice la palabra de Dios que Abraham fue el padre de la fe. Y él quería tener un hijo. Y él tomó un atajo. Y ese atajo cuesta hasta el día de hoy. Que fue Tremendo. Ismael. Y muchas veces nosotros queremos tener un atajo. ¿Tú te acuerdas de las radionovelas? Sí, ¿cómo no? Yo crecí con las radionovelas. Recuerdo que con mi abuelo nos quedamos a las 10 de la noche y a las 11 para escuchar las radionovelas. Muy cierto, dice Patricia Ribeiro. Y hay una radionovela que a mí me impactó, que hasta el día de hoy me acuerdo. No sé si tú quieres decir algo, si no la cuento. No, cuéntela, que como a mí me encantan las radionovelas. Es más, estuve de relator en una radionovela en mis comienzos de radio. Tú sabes, ¿no? Que se trataba de un hombre que no había nada que comer. Entonces le dice a la mujer, mujer mía, yo me iré a trabajar el tiempo que sea necesario. Yo te seré fiel, pero te pido que tú también seas fiel. Y se fue a trabajar. Pasaron unos cuantos años y encuentra un patrón, ¿no? Que le dice, bueno, he trabajado 20 años contigo, es tiempo de irme a mi casa. Bueno, yo te voy a dejar ir a tu casa, pero te voy a decir dos cosas. Te doy tu paga y el alimento para llevar a tu pueblo, o esperas hasta mañana y te doy 3 consejos. ¿Está? El hombre pensando, fue para allá y al otro día dijo, quiero los 3 consejos. Le dice, nunca tomes atajos. Importante. No seas chusma, para decirlo bien resumido. Y el tercero, nunca actúes en enojo. Entonces le dio 2 bolsos y se fue el hombre. Entonces cuando iba por el camino se encuentra con 2 conocidos de su pueblo. Le dice, no, vení por este camino que vas a llegar en 3 días a tu casa. Entonces se acordó del primer consejo. Entonces, no, yo me voy por este camino que fue por el que yo vine. Sube una colina. Entonces cuando está en la colina, mira para abajo y esos 2 amigos de su pueblo estaban golpeando y robándole a una caravana. Y ahí se dio cuenta, mira qué buen consejo. Y encontré una posada, o un hotel, vamos a ser actualizados. Ahí va. Y de noche
se acostó, ¿no? Y de noche empieza a escuchar gritos, golpes, y él se levantó y fue hacia la puerta y se acordó del segundo consejo, que no se chuma, que nunca te llame la intriga ni sospeches de algo. Entonces, cuando llega así, se acostó, ¿no? Entonces le dice, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Se fue a acostar. Al otro día vuelve y dice, ¿usted no sabe que hubo una gran matanza hoy? ¿Usted no sabe que anoche toda la posada, la gente murió? Vino un asesino y los mató a todos. Y él, gracias, porque ese consejo me ayudó. Es tremendo. Y fue, y llegó a la casa, y encuentra a la mujer. Y encuentra un muchacho en la falda, en la falda de él, y sacó el facón y fue para allá, ¿no? Y cuando llegó... Era hombre de campo, se ve. Bien de campaña, sacó el facón y fue para allá. Y cuando está por entrar a la puerta que la va a patear, se acordó del tercer consejo que dice, nunca actúes en enojo. Sacó el facón y se regresó para su casa, ¿no? No nos llamen ahora, si no se nos endemonia el celular. Guardó el facón y se fue y se escondió en un yuyal. Y al otro día sale la mujer bien temprano y se pone a lavar la ropa, ¿no? Y él se acerca a él y le dice, pero tú me has sido infiel, yo he trabajado todos estos años por nuestra familia, por nuestro alimento, y tú me has sido infiel. Tú has estado con un muchacho, le dice. Y la mujer le dice, no, mi amor, ese muchacho es tu hijo. Cuando tú te fuiste, yo estaba embarazada. Y el hombre ahí reconoció que esos consejos eran sabios. Fue con el último bolso que le quedaba, ¿no? Y abrió el bolso y tenía la paga de los 20 años de trabajo. Qué tremendo. Esa historia me impactó. Qué recompensa cuando hay obediencia. Y esa historia me tocó la vida. Porque tiene razón, muchas veces, ¿cuántas veces actuamos en enojo? ¿Cuántas veces vemos entre comillas, una situación confusa y nos enojamos y nos enfurecemos y estamos en enojo? ¿Cuántas veces también estamos en situaciones complicadas, ¿no? De decir, vamos a tomar este atajo. Abraham hizo un atajo y hasta hoy en día Se está pagando las consecuencias. Y yo creo que alguna vez en la vida, no sé, creo que a vos no te pasó porque vos sos una sos una persona que sos cristiano de cuna. Pero antes de conocer a Cristo, yo muchas veces tomé atajos. Atajos que no me llevaron a nada bueno. Entonces, qué bueno es no tomar un atajo cuando te aconsejan. Qué bueno es no tomar un atajo cuando te aconsejan. Pero qué difícil es aprender a que no tenés que tomar un atajo cuando lo sufrís, cuando lo vivís. O sea, a mí siempre me gustó hablar de las cosas, como decimos, frente a frente. Vamos hoy en día. ¿Cuál es el atajo de los jóvenes? 5D, una código. Y es lamentable. Y a veces a mí me da fastidio ver gente que decimos, ¿hasta cuándo vamos a estar con estos jóvenes así? ¿Hasta cuándo va a estar mi generación de los 20, iba a decir, no, de los 30? La generación de los 20 metida en la droga. Y he conocido gente que decís, ¿en qué momento te metiste en la droga? ¿Por qué te metiste en la droga? Por ejemplo, yo siempre cuento el testimonio del pastor Silvio de Sousa. Él tiene 6 hijos. Querido Silvio de Sousa, 6 hijos tiene él. 5 de ellos son discapacitados. Y si vos te das cuenta, los 5 hijos discapacitados, uno es sonidista, uno está en la sociedad de ciegos, que si mal lo recuerdo él traduce braille, uno es nutricionista, y los otros 2, sinceramente no me acuerdo. Pero el mayor, el que, suena feo, ¿no? Pero el que nació normal, entre comillas, se metió en la droga. Y muchos años le dio dolor de cabeza, para decirlo pronto y mal, a Silvio. Y yo digo, ¿qué necesidad con una familia, con un hombre, decir, estamos con un hijo en la droga cuando tenemos 5 hijos discapacitados? No solo eso, he conocido casos de personas que están bien económicamente, hijos que han tenido todo y se meten en la droga. Y me pongo a pensar, ¿en qué momento? Porque no fue por necesidad, no fue por... Bueno, yo cuando era chico faltaba la comida, se comía salteado, ¿no? Sabe que yo sí sé cuál fue el momento. No lo conozco yo. Bueno, yo se lo voy a decir
como soy un poquito más grande Más que viejo. usted, un poquito más viejo, bueno, él tenía ganas de decirme que yo soy un viejo y ya se sacó las ganas. Claro. ¿Sabes cuándo los hijos entran en esas cosas? Cuando los padres no le prestamos la debida atención. ¿Mm? Esa es la razón por la que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y en qué punto? ¿En Me qué equivoqué. punto de la vida? ¿En qué punto de la vida mi hijo agarró para eso? Bueno, tu hijo agarró para eso, nuestros hijos agarraron para eso en el momento que nosotros nos equivocamos. Porque en el momento que nosotros teníamos que estar con ellos, no estuvimos. Cuando nos vinieron a pedir un consejo, no, ahora no porque estoy cansado. Mañana, si querés, hablamos. Al otro día le decimos, no, llegué cansado, hablamos otro día. Y vamos aplazando a nuestros hijos. Y ahí es el punto donde comienza a vivirse lo más crítico y ahí es donde comienza la caída, digamos. Yo siempre crecí con un grupo de amigos, ¿no? Que no decían... ¿Sí era pandillero o no? No, no, no. Ah, no, yo Éramos pensé que era como Nicky Cruz. 5 o 6, digamos, ¿no? Que siempre andábamos ahí en las nuestras, ¿viste? Y en el liceo, imagínate, colegio privado, muchachito de Badio, imagínate las vendidas que hacíamos, ¿no? Para que te hagan una idea, una vuelta pusimos pegamento. Eso además otra cosa, para que ustedes vean que no solamente las escuelas públicas y los entes públicos de educación son malos. Acá hay, Para que te hagan una idea. acá hay una prueba de que lo privado es casi igual. De niño no fui muy sinvergüenza, pero de joven, bueno, como dije, aún... Bueno, no sé, de niño a mí me contaron que usted fue bastante bandido, así que no se me haga... pero en el liceo fui peor. Por ejemplo, En el a una liceo. profesora le pusimos pegamento en la silla. No sé, a mí me contaron que usted de niño andaba con una mujer de tejer... No, dejémoslo así. No, de coser de coser. matambre. Peor todavía. Otro día contamos eso. Pero un conocido de ellos, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a fumar, ¿no? Y una vuelta decíamos, ¿no? Que... Gracias hermana, perdón, gracias hermana María Gatos, dice, paz en siervo, que Dios, nuestro Padre, lo bendiga, buen y lindo tema, sí, Gracias. un tema que tendríamos que tocar más seguido, sobre todo la iglesia tiene que hablar de estos temas. Entonces, tenía 14 o 13 años y uno de mis amigos empezó a fumar. En aquel tiempo me acuerdo que era el Milenio, hasta me acuerdo del cigarro y todo. Entonces, Sabe demasiado usted, me parece, ¿eh? y yo crecí con eso. Yo crecí en la iglesia y... Creció fumando, las No, cosas no. que uno se... Ah, no. Yo crecí en la iglesia y siempre busco el eslabón perdido, como decimos, ¿no? Porque yo crecí con una educación. Lamentablemente mi padre se fue cuando yo era niño. Gracias a Dios nos reconciliamos después de muchos años. Y yo Eso es crecí bueno. con mis abuelos y mis tías. Y yo adopté como figura paterna a mi tío. Y muchas veces los niños no adoptan una figura paterna. Con mi tío éramos bandidos de las maquinitas. Les cuento una anécdota. Una vuelta mi abuela nos prohibió ir a las maquinitas. Entonces yo me escapé y le dice, oye, mi tío, no sé qué estaba haciendo, no encontramos las maquinitas. Entonces viene y me dice, ¿qué hace Boca Negro? No, ¿qué hace Boca? Le voy a decir a la abuela. No, le voy a decir a tu abuela. Ay, paso. Llegamos allá a casa y me dice, nos agrada mi abuela los dos, ¿no? Y me dice, ustedes estuvieron en las maquinitas. No, ¿cómo vamos a estar en las maquinitas? Si vos nos prohibiste, además que andamos sin plata, ¿qué vamos a ir a las maquinitas? Ustedes estuvieron en las maquinitas y Dios me lo dijo. ¿Y qué pasó? Después en una fiesta de fin de año, pasaron como 10 años. Le pregunto, güey, ¿cómo supiste que nosotros estábamos en las maquinitas? Pues yo estaba en la iglesia y fue una manita y me dijo, ay, qué lindo sus dos hijos. Lástima que están con ese vicio del diablo de las maquinitas. 10 años pasaron después de esa. Y mi abuela siempre me dijo que nunca haga de un vicio, ni que lo pruebe. Hay una cosa que nosotros debemos saber, que ustedes se acuerdan del famoso Gran Hermano, el reality show. Bueno, así es Dios. Él tiene una cámara donde quiera que vayas. Y una de las cosas esenciales de saber que aún en nuestra intimidad Dios está ahí. el Señor nos está mirando. A veces creemos que si nos escondemos en una habitación y hacemos cosas que no es de agrado del Señor, bueno, quizás el pastor no me ve, quizás la pastora no me ve, quizás el hermano no me ve, lo puedo hacer tranquilamente, pero cuidado, que papá está viendo todo, ¿eh? No solo él, dice que nos ven 3 ojos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tremendo eso. Sigo. Y entonces este muchacho empezó a fumar. A todo me acuerdo de un milenio de acuerdo que era.
Y empezaron a fumar todos. Y siempre mi abuela me dijo que nunca haga el vicio, ningún vicio, porque después era muy difícil salir. Me lo decía mi tío, me lo decía mis tías. De verdad que es difícil de salir porque yo estuve en el vicio del cigarro y bueno, casi me cuesta la vida. Y mi abuela me sacó de esas amistades. Me llevaron, en ese tiempo fui a vivir a La Unión y perdí contacto con esas amistades. Después regresé, 8 años pasaron. Y cuando regresé me encuentro con un amigo que somos los dos que seguimos el camino de Dios. Te mando un saludo si estás mirando. Y me dice, y le pregunto, che, ¿y fulano? No, fulano, ¿no te enteraste? Por la pasta base hubo un ovni y lo mataron. Dios mío. ¿Y Sultano? No, Sultano está preso. No me digas, ¿cuánto le digo? 15 años. Esto era más o menos unos 5 años atrás. ¿Y Mengano? No, Mengano vos no sabés. Se murió de una sobredosis. Ya estaba metido en la pasta base, en la marihuana, cocaína. Vos no sabés. ¿Y vos cómo saliste? Le digo, si vos también estabas. Y no, a mí me agarró mi viejo y me dio una golpiza y salí. Pero yo me puse de vuelta y me fui, me dice. ¿Pero cómo saliste de ese mundo? Y nada, conocí a mi señora que era cristiana y me fui a vivir con ella, me dice. Y conocí a Cristo y seguí el camino. Porque tú te acuerdas que nosotros íbamos a la escuelita. Nosotros 5 íbamos a una escuelita bíblica. Y tú te acuerdas que siempre nos decían que el mejor camino es Dios. Y cuando estemos mal, que levantemos los ojos y que digamos, ayúdame. Una escuelita bíblica que yo tenía 6 años cuando íbamos nosotros 5. Y a veces los jóvenes se enojan. Yo me enojé. Yo tenía 14 años, me sacaron de mi barrio, de mis amistades, de mis amigos, me cambiaron de colegio, todo. Y me enojé mucho. Y ahora doy gracias a Dios. Qué bueno es. Y yo siempre le digo, yo estoy dispuesto a que con mi hijo, cuando se mete en ese mundo, mudarme, cambiar de mundo. ¿Por qué? Porque después le voy a dar gracias. Él me va a dar gracias. Y hoy en día decimos... Hoy más que nunca tenemos que cuidar a nuestros hijos. Roberto Fernández, bienvenido en esta noche. Gracias por conectarte. Y hoy en día decimos, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué estamos haciendo mal? ¿Qué hice mal yo? Eran mis amigos. Yo crecí con ellos, jugábamos al fútbol juntos, fuimos a la escuelita, fuimos a la escuela, fuimos al liceo juntos. Porque uno solo se puso con el vicio. 2 de ellos están muertos y uno está preso. Eso es tremendo. Hay 3 madres llorando en este tiempo. Y muchas veces decimos, ¿en qué nos equivocamos? En no vigilar. Porque en cuanto yo le conté a mi abuela, que no sé si fue lo peor o lo mejor que hice, que mi amigo Andrés estaba fumando, ella me agarró y me dijo, nunca te quiero ver con ese vicio y nos vamos a ir. Creo que fue lo mejor que... Lo mejor que pasó. Lo mejor que pasó. Sí, a veces uno cuando joven, te lo digo por experiencia, uno ¿Fuiste cuando joven? Hace unos cuantos años, hace como medio siglo casi, fui joven. Uno cuando es joven es rebelde Pa. y muchas veces se enoja y muchas veces no quiere escuchar a sus mayores. Y muchas de las cosas que me pasaron a mí fue por no escuchar. Por no escuchar el consejo de alguien que ya vivió, que ya pasó todo eso. Tú sabes Ya te dejo en serio. Dale. ¿Sabe? Yo comencé a trabajar desde los 14 años. Desde los 14 años estando alejado de casa. Porque, de pequeño trabajé siempre con mi padre en el campo. Pero después, a los 14 años, me fui de casa y me puse a trabajar. Un patrón que tuve, don Justo José del Capellán, el cual lo amé como persona, como consejero. Él siempre me decía, Luis, el cigarro, si no lo dejas, te va a matar. Y yo siempre le decía, no, capo, todo el mundo fuma y mirá, todo el mundo está bien. Te va a matar ese vicio, mijo. Él falleció. 3 años después de la muerte de él, el médico a mí me detecta cáncer en los 2 pulmones. Después de eso, fui a quimioterapia. La pasé realmente mal, hasta que caí en coma. Es muy fea la quimioterapia, realmente no se lo deseo a nadie que esté en esa situación. ¿Qué dice nuestra hermana María Gato? Dice, a ver si usted ve mejor, pastor. Hay que hablar de esos temas que se están olvidando. Hay que instruir a nuestros hijos en la palabra, santidad y salvación. Sí, qué bueno. Qué bueno, gracias María por acotar eso, es algo muy importante. Tú sabes, ¿no? Que sigue con el tema que tenés cáncer. La quimio. Bueno, me hice quimio,
la pasé realmente mal, caí en coma en una de las últimas quimio que tenía, caigo en coma. En el medio de la quimioterapia, pumba, en coma se me apagó la luz. Una de las cosas que me salvó y por la que hoy estoy aquí fue el Señor. Porque durante esos 3 meses que estuve en coma, hubo una madre que estuvo orando, que estuvo clamando, que estuvo haciendo ayuno. Y cuando el Señor me devolvió la vida, cuando el Señor hizo el milagro en mi vida, no me olvido más del consejo que me dio mi mamá y me dijo, nunca más te apartes de Dios, porque el día que te apartes de Dios, a vos lo que te va a tocar es la muerte. Entonces, hacé un pacto con Dios, me dijo. Y bueno, y aquí estamos. Tú sabes que algo que a mí me enseñaron es que hay que escuchar a los que tienen más experiencia. Yo creo que tenía... Cosa que a los jóvenes les cuesta. Después que yo me fui y todo, conocimos un hombre que era muy sabio. Lamentablemente no conocía a Cristo ni tampoco creía, ¿no? Él era ateo, como él te decía, yo soy ateo y punto. Pero me dio un consejo sabio, que él me dijo, el sabio escucha y aprende, el necio habla y se destruye. Y muchas veces nosotros, la juventud es necia, se cree que se puede llevar el mundo por delante. Y a nosotros los padres, bueno, el mío tiene 5, pues yo lo viví yo lo vivo con mi primo y con mi hermano que tiene 10 y el otro tiene 14. Y el de 14 está en esa época que yo le digo la época del zombie. ¿Cómo está? Bueno, vos le mandás un mensaje a mi primo y te dice, hola primo, chao, y no te habla más. Pero mi primo tuvo una época de rebeldía. Entonces yo le digo, mira, yo no puedo sobrepasar toda la autoridad de mi tío, la autoridad de tu padre. Si tu padre te dijo que no, es no. Entonces él me dijo, sí, pero vos me tenés que ayudar, me dice. Vos tenés que darme una mano. Porque él andaba medio enamorado, ¿viste? Primero amor. Y entonces digo, no, yo no puedo pasar sobre tu padre. Y hoy en día, ¿cuál es el consejo de los amigos? Sí, no le das caso a tu viejo no sabe nada, no le das caso a tu vieja, dale, vení, dale, vamos a hacer esto. Y muchas veces ese consejo trae destrucción. Destrucción para nosotros y destrucción para una madre o un padre. Muchas veces decimos que no va a pasar nada. Y el consejo trae mucha destrucción. Y muchas veces cuando nosotros los padres no estamos, están los amigos. Y los amigos son los que principalmente traen destrucción. Yo, por ejemplo, en el liceo tengo un amigo entre comillas, que tenía 16, 17 y era el único que no tenía novia. Y empezó con el tema ¿Su amigo de... o usted? ¿Su amigo o usted? No, yo. Ah, usted. Y yo soy medio, creo que mi primera novia la tuve a los 19, creo. Era tímido. Ahora, hoy en día, creo que con 11 años ya tienen. No, era otra época. Yo en aquel tiempo trabajaba y estaba el tema de la iglesia. Y también yo quería estudiar. Quería terminar el liceo. Quería hacer diseño gráfico. Y tenía todas esas metas en la cabeza que... Entonces empezamos con el tema que hoy en día pasa con los jóvenes. Ah, sos gay. Ah, te gustan los hombres. Y te empiezan como a presionar. Ay, mira aquella, mira mira aquel. Ah, entonces vos sos gay. Se los digo fino porque no se dice así. Te dicen otras cosas así peores. Sí. Que cada uno de nosotros sabemos. Y yo la pasé mal en el liceo. Porque yo decía, no se ve normal. Un día dije, yo seré un mongólico, dije. Todo el mundo tiene novia y yo no tengo novia. Y me empecé a creer eso. Entonces un día le comento a mi tío. Me dice, dejate embromar, negro, me dice. Negro de humo todavía me decía. Dejate embromar, negro de humo. Vos no te das cuenta que vos tenés grandes cosas y vos podés ser mucho mejor que yo. Vos tenés algo, vos tenés una meta. Y eso es lo que hoy en día falta. No tienen meta. No tienen objetivo, no tienen sentido de vivir. Por ejemplo, el otro día hablaba con un muchacho y digo, vos si seguís así, o vas a terminar preso o en el cajón. Vos tenés que tener una meta. Tenés un hijo chico, vos. Ponete a la weá, ponete a hacer algo. Que no quiero la weá, no quiero vivir, no quiero nada. No sé para qué vine a este mundo, me dice. Ya cuando decimos eso, que está grave el asunto. Porque un muchacho de 22, 23 años que no tenga ganas de vivir, ¿qué te pasa? Y hoy en día es así. Vemos jóvenes, yo conozco una madre que el hijo, porque la novia lo dejó, se suicidó. ¿Y a qué punto estamos? No se le enseña a nuestros hijos a
soportar las decepciones. Y decepciones vamos a tener muchas. Amorosas, Sí. sentimentales, familiares, laborales. Vamos a tener muchas. Y hay que soportar eso. Y muchas veces en la iglesia es igual. Vamos a traer algo espiritual porque estamos hablando y... Sí, sí. No, pero igual está bueno el tema, está bueno el tema. En la iglesia es igual. En la iglesia es un lugar de pecadores. ¿Dónde están los peores pecadores? Es como aquel chiste que un muchacho... Pastor, usted sabe que acá hay que cerrar la iglesia. ¿Y por qué? Porque me robaron la billetera. Gloria a Dios, han venido los pecadores, decía el pastor. Y la iglesia es así. Vos no vengas a la iglesia por buscar gente perfecta. Porque vas a salir decepcionado. Vení a la iglesia a buscar de Cristo y crecer en la palabra de Dios. Eso es muy importante porque yo creo que tenemos que aprender a poner más la mirada en el Señor y no en lo que pasa alrededor. A veces nos perdemos bendiciones tremendas que el Señor tiene para nosotros porque estamos mirando alrededor y no estamos mirando al Señor, no estamos viendo que el Señor se está glorificando en la iglesia, que el Espíritu Santo ha descendido a la iglesia y bueno, y ahí viene un poco la parte de los 3 consejos, ¿sí? El de no seguir el chusmerío y todas esas cosas que tanto daño nos hacen. ¿Cuánto enferma eso el corazón? Wow. Una cosa muy importante, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Lo que nosotros hagamos, el que está al lado nuestro lo va a seguir haciendo. Porque muchas veces tenemos hijos espirituales. Principalmente ustedes, los pastores, tienen hijos espirituales. Que hacen lo que ustedes hacen. Exactamente. Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no? El ejemplo de Benjamín, ¿no? Que Benjamín es una esponja. Vicente y Jenny. Vicente y Jenny, un gran saludo para ustedes. Los otros días, ahora yo estaba aquí, me quedé unos días en casa, entonces no me levanté en todo el día. ¿Se tomó licencia? Ah, no me avisó. Bueno, No me levanté todo el día. lo iba a invitar a hacer un viaje, pero ahora se lo perdí. Ay, no. Entonces, no me levanté todo el día, le di la leche a Benjamín, le cociné y me acosté de vuelta. Entonces, al otro día yo me fui a trabajar y Benjamín no se levantó en todo el día. Entonces me llama, porque papeo, viste que... ¿Qué pasó con Benjamín? No sé qué pasó, le digo. ¿Por qué no se quiere levantar? Y levantalo, le digo. No, porque dice que vos ayer no te quisiste levantar y no se quiere levantar. Muchas veces en la iglesia es igual. Nosotros hacemos algo y un hijo espiritual, él hace lo mismo. Nosotros decimos, gloria a Dios, aleluya, y el hijo espiritual viene y lo hace. Y nosotros damos un mal ejemplo y el hijo espiritual tiene un dolor en el corazón. Porque es como que el ejemplo a seguir se cayó el ídolo, como decimos. Muchas veces nuestros hijos son así, y los hijos espirituales también. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nosotros hagamos, no hay solamente un ojo, hay 50.000 ojos. Sí. Lo que nosotros hagamos mal, yo te aseguro que va a haber alguien que te va a acusar. Puede ser que hagamos 50.000 cosas bien, puede ser que levantemos muertos, puede ser que vayamos al cementerio en Noto y se levanten los 5.000 muertos que hay ahí. Pero nosotros... ¿Usted lo contó? Sí. Claro, ¿no? Pero hacemos una sola cosa mal y yo te aseguro que todo el hace mundo se mucho entera. daño. Sí, sin lugar a dudas que sí. Tiempo de cambios. Tiempo de cambio. Tiempo de cambios. Yo creo que en estos tiempos ya es tiempo de dejar Oseas. ¿En qué época estás? ¿Estás en la época de Oseas o en la época de Josué? ¿Estás en la época de esclavitud? Sí, lamentablemente con el COVID estamos todos en época de Oseas, ¿viste? Estamos todos con la esclavitud y el tapaboca. Pero también no seas rebelde. ¿Viste que hoy en día está la gente rebelde por un tapaboca? Ahora hay una cosa. Yo creo que tenemos que asumir y tenemos que entrar en la etapa de Josué. Porque yo creo que hay que dejar de ser Oseas para comenzar a ser Josué, porque este es un tiempo de conquista. Claro. Si nosotros vamos a la palabra, y yo sé que a vos te gusta mucho Josué y ya me juego, me llamaste, estarás diciendo. Josué es un hombre que tuvo que enfrentar muchas dificultades, Claro que sí. como la que estamos enfrentando hoy en día. Es decir, estoy hablando espiritualmente. ¿Tú sabes lo más impactante que a mí me impacta de Josué? Muchos dirán, Jericó, sí, te creo, Jericó pegó un grito y cayó en los muros. Todos me dirán, el ángel que se le apareció, sí, el comandante del ejército celestial se le apareció. ¿Tú sabes lo que más me impacta? Que se detuvo el sol. La comunión con Dios para decir que se detenga el sol en Gabaón y que se detenga la luna en no me acuerdo qué ciudad. Y se detuvo el sol. ¿Qué quiero decir con esto?
que Josué fue un gran hombre. Vivió 110 años y le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Con 110 años. Un hombre que vio todo el enojo de Dios, un hombre que vio los milagros de Dios, y un hombre que Dios lo usó y hizo milagros. Y eso es tremendo, y yo creo que hay muchos siervos de Dios que dicen, bueno, yo quiero, cuando esté ministrando, cuando esté sirviendo a Dios, yo quiero ver esos milagros. Pero ¿qué nos falta? Nos falta muchas cosas, tú sabes. Nos falta determinación. Pero hay otras cosas que es más importante todavía. La determinación es la primera. Pero nos falta, tú sabes, ¿no? Que a ti te ha pasado que muchas veces sentimos que Dios hace un milagro y no lo vemos. Uh-huh. La confianza. Sí. Confía que Dios está con nosotros. Muchas veces he visto gente que es sentimentalista, se puede decir. Sí. Que si no siente algo, no cree que Dios está. Uh-huh. Y dice la palabra de Dios que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, yo creo que a Josué le pasó eso. A Abraham dice que él clamó y tuvo el cielo de bronce. Y muchas veces nosotros, si no sentimos algo, es que Dios no está. Y no es así. Porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días. Estuvo con Pedro, estuvo con Pablo y Sila cuando estaban presos. Estuvo con Josué, estuvo con Abraham, estuvo con Job, que hoy hablaban de Job. Job pasó una calamidad que realmente hasta Tremenda. yo diría, ¿dónde está Dios? Y que tu propia mujer te diga, maldice a tu Dios, muérete. Eso es tremendo. Y hoy en día vemos que Dios trabaja, ¿no? Muy bueno, pastor, dice Daniel Martínez. Bueno, le damos gracias al Señor que este tema que estamos tocando es un tema que le gusta a los hermanos. Y bueno, a todos los que están allí del otro lado, yo voy a comprometer acá en público al pastor todas las semanas, un día a la semana tenés más a venir a visitarnos aquí a Noches de Palabra, para tocar diferentes temas. Y yo quiero que los que están del otro lado allí expongan temas. Así nosotros lo podemos desarrollar aquí, bueno, conforme a la palabra del Señor, ¿no? Claro, sí. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su niñez y cuando sea grande no zapata. El ejemplo ese es mío. Mi abuela me instruyó en el camino de Dios y ahora que soy grande, yo instruyo a mi hijo en el camino de Dios. Y algo muy importante que siempre me han enseñado, cuando estés mal, hay alguien que siempre te va a extender la mano. El ángel de Jehová siempre te va a ayudar. Y yo siempre le enseño a mi hijo que cuando él tenga... Por ejemplo, tú sabes que Benjamín los otros días se nos cortó la luz. Y él tenía que ir al baño. Entonces me dice, estás negro, para que yo te acompaño. No, papá, mi amigo Jesús va a ir conmigo al baño. Y eso me impactó, porque me dijo, mi amigo Jesús va a ir conmigo al baño. Y en una casa oscura. Entonces, él dice que no tendremos temor del terror nocturno. Exactamente. Anoche hablé de ese tema. Que no yo, por ejemplo, hoy hablábamos que yo no tengo miedo a las arañas. Ay, hoy estaba cayendo una araña y ay, me crespé. Yo le dije a él, se perdió la oportunidad de ser Spider-Man. No, nosotros no miramos esa película nunca. Porque yo de niño miré a Anofobia y me hizo un trauma, entre comillas. Entonces yo no le puedo tener miedo a las arañas cuando tengo un niño que me dice, mi amigo Jesús, va conmigo al baño que está todo oscuro. Y ahí surgió otro tema. En lo que tú acabas de decir, surgió otro tema. Los traumas que hacemos nosotros por no vigilar lo que miran los hijos en la tele. Exactamente. Un tema trae al otro. Esto está, realmente esta noche está poderosa. Y muchas veces, yo no tengo miedo a las arañas. Yo le decía al pastor que yo me voy a bañar y si hay una araña del baño, no me puedo bañar. tengo que sacar la araña para poderme bañar. Y yo digo, yo ya tengo 30 años, hablando por antemano, un pelotudo. Bueno, no se me dejó que en el programa, pastor, pero que muchas después veces, la gente comenta. Pero ¿cuántas veces tenemos miedo? No, esto es un pedacito nomás para la próxima, ¿viste? El miedo. Muchas veces tenemos miedo a cosas a que Dios no esté con nosotros. Uh-huh. Nos dicen, te han hecho una brujería. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Que si Dios está contigo. Ahora hay una cosa, todo miedo que tenemos surge por algo. Surge por ahí. Y bueno, vamos a ir tocando diferentes temas y ya vamos a ver cómo vencer el miedo con la palabra del Señor. Claro, sí. Siga nomás. Sigo. Sí. Métale. Metemos entonces. Tú sabes, ¿no? Que muchas veces tenemos ese tema de que
principalmente a mí lo que me preocupa es cuando perdemos el amor ante las cosas de Dios. Que perdemos... Yo siempre intento de que Benjamín no pierda ese amor. Como yo decía al comienzo, a mí me molestaría mucho si a Benjamín le hacen bullying, como a mí me hicieron. Porque a mí me hicieron bullying por el Evangelio. Y a mí me molestaba. Y muchas veces vemos que pasa esto en los jóvenes. Yo para qué voy a la iglesia si son todos unos locos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si son esto, aquello, lo otro? Y a mí me molesta eso. Y yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, como así. Pero yo realmente con él, hablo con él. Muchas veces Es importante. me siento con él y digo, Benjamín, esto, tenés que hacerlo así. Tiene 5. Y a veces yo digo, cuando tenga 10 años me decís, ya está, ya me lo dijiste. Como yo le decía a mi abuela, todo eso, de que por ejemplo el cuentito, no aceptes nada, no vayas con extraños, si es conocido no te subas al auto, no vayas acá, allá y al otro lado. Y a mí me molestaba eso, porque yo ya lo sé, ¿para qué me lo vas a decir de vuelta? Yo te lo digo y todos los días que iba a salir me lo decía. Sí. Y otra cosa muy importante que me enteré después de muchos años, siempre mi madre me mandaba un ángel para cuidarme. Y me enteré después de muchos años. Y ahora yo digo, yo hago lo mismo con Benjamín y digo, wow, las cosas que a mí me hicieron, que a mí me daban bronca, yo las hago. Hoy yo las estoy haciendo con mi hijo. Y muchas veces los consejos buenos no los hacemos con los niños. Dice la palabra de Dios que instrúyelo cuando en su niñez y cuando sea grande no se apartará. Instruye al joven en su niñez y cuando sea grande no se apartará. Y eso nos falta hoy en día. Instruir al niño en las cosas de Dios de niño. Sí. ¿Por qué? Porque el niño tiene ese amor. Por ejemplo, a Benjamín le pone que vivan estos juicios y él se pone a saltar y le encanta la canción. Entonces muchas veces no permito que le quiten ese amor. Que le quite, él manda un mensaje de programa y aunque yo esté ahí al lado de él, te mando saludos papá, siempre. ¿Por qué? Porque él tiene un amor por las cosas de Dios. ¿Y cuál es el principal problema de hoy en día? Que se nos apaga ese amor. Sí. El primer amor, el famoso primer amor que hay. Sí. Se nos apaga y nos apagan el primer amor. Muchas veces tenemos asesinos de primer amor, como se dice, porque vemos a alguien que conoce a Dios y se va a equivocar. Las cosas, cuando uno tiene el primer amor, ¿qué hace a todo? Igual te saca a vos, te empuja a vos y se pone él. Y muchas veces vemos esos hermanitos que son más viejos y dañamos a esos jóvenes, a esos primer amor. Sí, cosa que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos lograr que esa persona se enfríe de tal manera que se aparte de la iglesia. Y debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido. Ahí entra una palabra mal usada. Los padres espirituales. Cuando vemos un hermanito en la iglesia que está medio cabibajo, medio apagado, ahí entran los, entre comillas, padres espirituales. ¿Qué hay que hacer con los padres espirituales? Somos nosotros mismos. A ver, hermano, ¿qué te pasó? Ay, no, que esto... Y bueno, vamos a ver, Dios te va a ayudar, Dios te va a aclamar. No, hacemos todo lo contrario hoy en día. No, a esa fulana hay que hacer que Dios le mande fuego, que la queme. No hagas eso. Ayuda a tu hermano, levantalo. Y también depende de la forma como lo vayamos a ayudar, porque a veces lo vemos mal y lo primero que se hace muchas veces es algo habrás hecho que caíste en pecado, por eso estás así. Y eso es malísimo. A mí hay algo que a mí siempre, cuando recién nos conocimos con mi señora, ella tenía una mala costumbre, que era la de acusar primero. Y eso a mí me molesta que me crespo. Entonces le dije, a mí nunca me acuses, preguntá. Segunda vez, a mí no me acuses, me preguntás. Y la tercera, te dije que a mí no me acuses, me tenés que preguntar. Y muchas veces no preguntamos, acusamos. Sí, y eso es tan malo como tener un arma en la mano. Eso es tan malo como tener un arma en la mano. ¿Por qué? Porque herimos de tal manera que en realidad no estamos siendo de ayuda, estamos siendo de tropiezo. Y hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que luego le vamos a tener que rendir cuentas a Dios por nuestras actitudes y por la manera de nosotros aconsejar, por la manera de nosotros dirigirnos a una persona, y tengamos cuidado con nuestras actitudes también. La verdad que sí, es algo muy, muy difícil en este tiempo, muy doloroso. Porque yo lo he visto, siempre cuento esta anécdota de un pastor amigo, que él siempre hablaba mal del pastor de él.
Siempre hablaba mal el pastor de esto, el pastor de aquello, el pastor de lo otro, el pastor de pin. Siempre lo contaba el hijo. Y iba a la reunión y llegaba a la casa, que el pastor de esto, que el pastor de aquello, todo, que iba a la reunión. Y una vuelta tuvo un encuentro con Dios. Dios lo tocó, Dios le dio una sanidad. Y él tuvo un encuentro tan especial con Dios, que fue contento con ese hijo. Dijo, ay, vos sabés que Dios me tocó, Dios me esto, Dios me aquello, Dios lo otro. Y el hijo con frialdad, y así tan... Porque los niños a veces son fríos cuando te dicen las cosas. Le dijo, ¿para qué te voy a creer, papá? ¿Para qué voy a ir a esa iglesia si vos me dijiste que el pastor era esto, aquello, lo otro? Y le cayó como un baldazo de agua fría. ¿Por qué? Porque fue lo que nosotros hicimos. Fue lo que él hizo. Él mismo sembró eso. Entonces muchas veces, ¿cómo querés que tu familia venga a la casa de Dios si tú mismo sos de destrucción? Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar, porque ¿cuántas veces hacemos cosas equivocadas? ¿Cuántas veces nosotros, cuando la gloria de Dios se manifiesta, lo contamos y nadie nos cree? Perdemos credibilidad, porque somos imprudentes a la hora de decir las cosas, somos imprudentes a la hora de cuestionar, y eso puede traer una frialdad espiritual, una muerte espiritual tan grande en las personas que realmente después nos pesa. Nos pesa. Algo que a mí siempre me impactó, que fue un hombre que estuvo 1 año orando por su familia. Y tú sabes que él hacía vigilia y 1 año estuvo orando por su familia. Y logró tener todos sus hijos y a su mujer en la iglesia. Y me impactó tanto porque una vuelta tuvo un problema con un hermano por un trabajo que hizo, que no le... ¿Vieron esos problemas que hay que entre hermanos, que... un problema de un trabajo que no le pagó y cosas así? Y de tanto enojo que tuvo este hermano, que terminó sacando a toda su familia de la iglesia. Qué tremendo eso. Y muchas veces decimos, esta cita, Dios te bendiga. Entonces muchas veces decimos que nosotros, el diablo nos sacó, el diablo sacó a mi familia, el diablo sacó... No, fuimos nosotros. Fuimos nosotros que sacamos a nuestra familia y sacamos a nuestros hijos de la iglesia. ¿Por qué? Por nuestras actitudes. Volvemos al comienzo, nuestro testimonio. Nuestro testimonio, hablamos de vuelta a la anécdota de que el esposo predicaba con la espalda. ¿Por qué? Porque tenía testimonio. Y muchas veces nuestro testimonio nos pesa tanto, que pesa mucho más que nuestras palabras, que hablemos bonito, que vistamos elegante, que estemos afeitaditos. No, el testimonio es lo primero. Que digan, sí, esa es una hija de Dios, sí, ese es un hijo de Dios por tal cosa. No que digan, para estar así como este, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tremendo, sí. Pastor, estamos repasados ya del tiempo. Este es un tema que da para seguir hablando. Da para seguir hablando. Les recordamos a todos los hermanos que nos están viendo ahora en vivo y que después nos van a ver más adelante en otro horario, que ustedes nos planteen el tema que quiere que hablemos aquí. Vamos a estar una vez a la semana, ya después vamos a fijar un día, o quizás va a ser intermitente, quizás no va a ser siempre el mismo día, pero un día a la semana. Ya lo comprometimos al pastor el Josué aquí. Ya me metí acá. Vamos a estar tocando temas de actualidad, como en el tema que tocamos hoy, que es un tema muy candente, un tema que no se habla mucho en la iglesia. En definitiva, ¿de qué hablamos? Bueno, en definitiva, comenzamos a hablar del cambio, pero Dios nos trajo a hablar de este tema tan importante, que es de nuestro ejemplo con nuestros hijos, biológicos y también con nuestros hijos espirituales, que bien vale la pena. Así que nosotros le damos las gracias por acompañarnos en esta noche y vamos a hacer una pequeña oración antes de irnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche porque estuviste con nosotros. Gracias por el tema que nos diste. Te pedimos ahora que bendigas cada uno de los hermanos que estuvieron conectados, Señor amado, que tú bendigas su hogar, que tú bendigas su familia, que tú derrames de tu presencia sobre ellos, Señor amado,
en el nombre poderoso de Jesús de Sigue Nazaret. tocando, Señor, y en este momento, Aleluya, Señor, te pedimos, Señor, que todo el que esté ahí necesitado, Sí, Señor, Señor que amado. tú pongas tu mano, que tú inclines tu Sí, oído Señor, para escuchar en el el nombre clamor de de cada uno Jesús. que están ahí, Señor. El que tenga necesidad de trabajo, que tú pongas tu mano y Sí, abras las Señor puertas amado. de trabajo, porque tu palabra dice, abrirás la ventana del cielo y demás bendiciones hasta que sobreabunde. Sí, El que Señor tenga amado, una en el nombre enfermedad, de que tú Jesús. le des la sanidad, Señor, porque tu palabra dice que por tu Aleluya, llaga Señor. fuimos todos sanados, Señor. El que tenga algún temor, Sí, algún Señor, miedo, Padre Señor, amado, en que el tú nombre estés de con él, Jesús. Señor, y que tú le des la Ponte liberación, las Señor, que tú le bendiciones, des la Señor amado, victoria, en Señor, el a cada uno nombre de ellos, Señor, poderoso de y que Jesús. envíes tus ángeles, Señor, para proteger a cada uno que estamos aquí, Señor. Sí, Y Señor ahí amado, en esa en el casa, nombre de Señor, Jesús. que se ha apagado la llama del Espíritu, que se ha apagado Sí, el Señor fuego amado, de en Dios, el Señor, nombre de que tú Jesús. envíes tu Espíritu Enciende el Santo, fuego, Señor, Señor amado. llenando, Señor, y fortaleciendo esa Enciende el persona que está fuego, débil, Señor Señor, amado, en que el esté nombre de fortaleciendo Jesús de esos huesos, Nazaret, Señor, Señor amado. que esté fortaleciendo ese Señor, espíritu Padre debilitado, Señor, porque sé que Obra tú eres el Dios de lo en tu imposible y yo sé que tú lo vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y hermanos, muchísimas gracias en esta noche por acompañarnos. Bueno, a quien nos está dando me gusta esta noche allí. Muchas bendiciones también para ti. Y bueno, mañana, luego... Juana Soriano, de allí desde España. Dios te bendiga. Hermana Juana, desde Perú. Nuestro hermano Moisés Serna, que nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos. Amén. Allí nos manda nuestro hermano Moisés Serna desde Perú. Bueno, muchas gracias por acompañarnos entonces. Les decía, mañana después de la transmisión de la pastora Armiña en Lechiri, nosotros estamos con una noche más, Noches de Palabra. Muchas palabras. Que el Dios les Señor, bendiga. que el Chao, Señor chao. les bendiga.